Bien, pues buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerle a la Fraternidad Médicos Unidos por México por esta invitación para participar en este evento tan importante de vacunas en México, pero sobre todo, pues a mi buen amigo Eduardo Lara. Lalo, muchas gracias por esta oportunidad de compartir el conocimiento. Yo siempre lo he dicho, el conocimiento debe ser vasto y compartido. Entonces, sin mayor preámbulo, pues vamos a empezar. Vamos a hablar sobre la vacuna BCG. Esta vacuna, pues ha sido desde su aplicación y sobre todo en nuestro país, pues motivo de grandes controversias. Y pues vamos a hablar, tienen ustedes ahí, vamos a el contenido de esta charla. Vamos a hablar un poco de lo que es la reseña de esta vacuna, los objetivos, el impacto en México, el impacto a nivel mundial, otros beneficios indirectos que tiene la vacuna y algunas de las características que debe tener una nueva vacuna y cómo andamos en el proceso de la creación de nuevas vacunas. Entonces, pues esta vacuna de tuberculosis o para protección contra la tuberculosis fue creada, desarrollada por Albert León Charles Calmet y Jean-Marie Camille Guérin. Ellos iniciaron sus trabajos en el siglo pasado, en 1906, perdón, en el siglo antepasado, en 1906, y tras 231 pases, lograron en 1919 atenuarla y por primera vez la llamaron vacuna, precisamente porque era derivado de un animal de estas características, de una vaca. Fue la primera vacuna del siglo XX y esta se dice que fue aplicada por primera vez en un ser humano por vía oral en 1921 en París por Will Hallet. Hay que recordar también que previo a que se aplicara por vía oral, lo que se hacía es que en un caldo líquido, con un trinche, es decir, con un tenedor, lo que hacían era mojar las puntas de este tenedor y rasgaban la piel del paciente para aplicar una vacuna de esa forma. En 1933, Walfran eligió la inoculación intradérmica, fue la primera vez que se aplicó de esta forma, y él pues demostró que bajo esta vía había una protección importante contra la mortalidad de esta infección. Luego, ¿qué sucedió en México? Esta vacuna fue introducida por primera vez por Fernando Carranza en 1925, aunque alguna literatura habla que fue hasta 1931, cuando en ese mismo año también se inicia la producción de esta vacuna. Y en 1948, Alberto León fue quien introdujo por primera vez también, o más bien empezó a producir la vacuna BCG líquida, y en febrero y mayo del 49 se vacunó por primera vez en México con BCG, pues, tanto por vía oral como intradérmica en el país. Se dice que oficialmente la vacuna de BCG se empezó a aplicar en 1951 y en el 71 ya se logró liofilizar esta vacuna. Es decir, el proceso de liofilización es cuando la vacuna está congelada y se convierte en polvo por un procedimiento que se llama criosecado. Pasa directamente del estado sólido al estado seco, sin pasar siquiera por el estado líquido. Y en 1973 ya se integró al Programa Nacional de Inmunizaciones. Prácticamente en toda la historia de nuestro país, después de que ya no se produjo en el Instituto Nacional de Higiene, esta vacuna, la cepa que se aplica en México es la cepa de Mesa 1331. Luego, es importante comentar que es el biológico aplicado con mayor cobertura en todo el mundo, pero se supone que con muy poco impacto epidemiológico con respecto a esta patología que es la tuberculosis. Ya platicaremos algunos efectos o protecciones o beneficios indirectos. También se dice que no rompe la cadena de la transmisión, situación que también ya cambió. Vamos a platicar un poquito esta situación más adelante. Y pues una de las desventajas es que no previene la reactivación de la infección pulmonar latente, pero sí también es la única vacuna que deja cicatriz después de su aplicación, lo cual permite una vigilancia epidemiológica.
Claro que un porcentaje de los pacientes no hacen cicatriz y eso no significa que el paciente que no hace cicatriz no haya tenido una buena respuesta inmunológica ante la aplicación de esta vacuna. Después de, aquí le puse 81 años porque la bibliografía es de 2002, pero después de 105 años es la única vacuna todavía disponible contra la tuberculosis. Platicaremos más adelante de algunas opciones a nuevas vacunas que aparentemente en breve tendremos ya a nivel global. No sabemos cuándo llegarán a nuestro país. Pero finalmente ya hay avances en este tema. En América Latina, para el 2017, México ocupaba el tercer lugar en cuanto a incidencia de tuberculosis pulmonar. Se supone que del 2000 al 2017 se habían notificado casi 130,000 casos de tuberculosis en nuestro país, de las cuales casi 2.500 fueron casos de tuberculosis meningia. Y esto es muy importante porque el mejor indicador para saber que un país tiene una buena aplicación de vacuna de BCG son precisamente los casos de tuberculosis meningia en menores de 5 años. Y para cuando nosotros disminuimos estos casos o ya no tenemos, estamos hablando de que al menos tenemos una cobertura del 95%. Este es el mapa. Justo actualmente hay más de 200 países que aplican esta vacuna de BCG. Y como ustedes pueden ver aquí, en un verde claro, estos son los países que de forma habitual, ¿verdad?, que actualmente aplican la vacuna en toda la población, ¿verdad? Sus políticas es para todos la vacuna. Y bueno, pues ahí pueden ver otras características que son importantes. Pero hay que resaltar que alrededor del 80% de los países en el mundo, dentro de su programa nacional de vacunación, aplican la vacuna BCG. ¿Okay? Entonces, si fuera una vacuna que realmente no tuviera ciertos beneficios contra la enfermedad u otros beneficios indirectos, pues seguramente no tendríamos ese alto porcentaje de aplicación a nivel global. Y estas son algunas características que este mismo sitio, este Atlas de BCG, nos platica sobre la vacuna en México. Como pueden ver ustedes, la vacunación, sí se aplica esta vacuna. Ya decíamos ahorita, se empezó a aplicar oficialmente de 1926-28, perdón, no oficial, y oficialmente en 1951. Esta vacuna se aplica en nuestro país en todos los recién nacidos. No hay una aplicación subsecuente después de, es una sola aplicación, ya se sabe que no tiene ningún beneficio aplicar una segunda o más dosis, y pues también se sabe que no hay necesidad de aplicar una prueba de tuberculina para decidir si aplicamos o no una vacuna de tuberculosis como antes se hacía. Se aplicaba la prueba de tuberculina o PPD, y si el PPD era negativo, se decidía aplicar. Ahora no, independientemente de si se aplica o no el PPD, o más bien no se requiere de aplicar un PPD para aplicar la vacuna en menores de 14 años. Entonces, el objetivo de esta aplicación, de la aplicación de esta vacuna, pues es sustituir la primo-infección natural producida por el bacilo tuberculoso, ¿verdad?, por otra primo-infección artificial e inofensiva. Esto fue en 1982, sobre todo con la finalidad de aumentar la resistencia del individuo ante esta patología. Sin embargo, el objetivo primordial en aquel momento del programa de vacunación con BCG, pues era lograr la mayor cobertura posible en los niños recién nacidos, pues ya que en México en esa época la infección se supone que en los menores de 6 años era alrededor del 5%. Actualmente en los menores de 14 años tenemos alrededor del 8 al 11% de presencia de tuberculosis en nuestro país, incluso a nivel global también. Entonces, esto nada más pues, para que vean ustedes los objetivos, la estrategia final de la tuberculosis de la OMS, que se aprobó en el 2015, y pues la vacunación del lactante con BCG es parte del pilar número 1 de esta estrategia, y pues lo que se pretende es que se tenga una cobertura de alrededor del 90% en los menores de 15 años de vida. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta vacuna en nuestro país? Se dice
que en algún metaanálisis que se hizo con una revisión de 1.200 artículos, la protección de esta vacuna contra la enfermedad en general es del 51% y contra la enfermedad a nivel pulmonar del 50%, a nivel del sistema nervioso central, en el área meningia, del 64%, y en cuanto a la enfermedad diseminada, hasta un 78%. Pero vean ustedes, protege a nivel de la mortalidad hasta un 7%. Y en un estudio que se hizo en Papúa Nueva Guinea, se aplicó la vacuna y se valoró la enfermedad. En 53.4% de los no vacunados se presentó la enfermedad y solo se presentó en el 5.3% de los que estaban vacunados. Esto nos habla de un efecto, sí, probablemente incompleto, pero sustancial efecto protector que tiene esta vacuna, al menos en esta población donde se hizo el estudio. Y bueno, toda la población menor de 15 años se supone pues que debe aplicarse de forma directa, sin aplicar, como ya decíamos, el PPD. Y estamos hablando de que esta bibliografía es de 1976 y en aquel momento, del 69 al 74, se habían aplicado 20 millones de dosis, lo cual nos habla de una protección hasta del 64% a nivel nacional en los menores de 15 años. Sin embargo, a los menores de 16 años, pues seguía habiendo una dificultad para elevar ese porcentaje, ya que la vacunación de recién nacidos era muy baja. ¿Por qué? Porque la gran mayoría en aquella época de partos no eran institucionales, eran básicamente a nivel de los domicilios. Entonces, el impacto de la vacunación de tuberculosis se manifiesta fundamentalmente por la disminución de las formas graves de tuberculosis. Esto también es de 1982. También en aquella época se decía que la eficacia de la BCG se medía por los resultados prospectivos en los grupos vacunados en comparación con los no vacunados. Y bueno, pues esto nada más para que vean ustedes los grandes porcentajes de mortalidad que se tenían en aquella época. No me voy a detener más en estas diapositivas, pero bueno, aquí como conclusión, en este estudio ellos decían que el beneficio logrado por la vacunación con BCG en la población de adolescentes y adultos jóvenes en estos años recientes se explicaba precisamente por la cobertura alcanzada en la aplicación en los menores de 15 años, es decir, en los escolares sobre todo. Esto es muy importante, es un dato importante para que vean ustedes cómo se presentó desde 1990 hasta el 2017 el comportamiento de la tuberculosis en todas sus formas en nuestro país. Como ven ustedes, si bien es cierto que no es una pendiente muy aguda, pero finalmente va hacia arriba y los casos van aumentando, aunque oficialmente la OMS dice que los casos se han presentado hasta 30,000 casos por año en lugar de los 21,000, 22,000 que se menciona en esta gráfica. Por otro lado, vean ustedes, se dice que la cobertura se ha llegado a tener hasta el 100% en algunos años en nuestro país. Sin embargo, ahorita vamos a presentar precisamente los casos de meningitis tuberculosa, porque ya dijimos que el indicador más importante para saber si un país está teniendo coberturas arriba del 90%, pues son los casos de meningitis tuberculosa. Y aquí es importante mencionar que a partir de 1992 se supone que los índices de cobertura no fueron ya menores al 90% hasta la fecha. Sin embargo, ven ustedes los casos de tuberculosis meningia en estos mismos años. En el 92 se supone que fue cuando la vacunación alcanzó arriba del 90% y sin embargo, a partir de este año, incluso de 1990, vemos una pendiente muy importante en ascenso de los casos de meningitis tuberculosa. Y vean ustedes aquí algunos de los años en asterisco donde no hubo más bien desabasto de la vacuna y no se aplicó adecuadamente durante estos años. Aún así, en estos años, como pueden ver ustedes en la diapositiva anterior, se decía que llegamos al 100%. Entonces, no puede ser creíble esta situación, pues porque ya dijimos, hubo desabasto. Entonces, bueno, esto es parte de lo que han presentado ahorita. Y la morbilidad por tuberculosis meningia, pues también igual, sigue hacia arriba, como ya ven ustedes en esta otra diapositiva. Sin embargo, sí hay que reconocer que la mortalidad en todas sus formas en nuestro país ha ido hacia un descenso muy, muy importante, pero sin embargo, seguimos teniendo todavía cierta mortalidad. Algunos estudios que se hicieron
En este caso se comparó la incidencia de tuberculosis pulmonar en los vacunados y no vacunados. Y vean ustedes, la protección en recién nacidos fue hasta el 59% en los vacunados y en la infancia hasta el 74%. Otros estudios, dos estudios que se hicieron este metaanálisis, hablaban de una protección entre 44 y 99% en 11 de los estudios, con una protección neonatal de hasta el 82%. Y la protección en escolares con prueba tuberculina negativa hasta el 64%. Y estos otros 8 estudios que se revisaron hablaban también de hasta un 54% de protección en el recién nacido. Muy bien. También se dice que en un metaanálisis, o más bien en un estudio, una revisión de 6 estudios, redujo la tuberculosis grave hasta el 85%, y la mayor protección se vio en los vacunados en etapa neonatal con hasta 90%, y en escolares con una prueba de tuberculina negativa hasta el 92%. Entonces, este es otro estudio que habla más o menos de lo mismo, protecciones bastante adecuadas. Igual también, ¿verdad? Aquí en este estudio también se hace alusión a la protección que daba estas vacunas. Ven usted lo que comentamos ahorita, 88% de los países a nivel mundial en el 2017, pues estaban incluida la vacuna de BCG dentro de su programa nacional de vacunación. Esto lo quise poner porque dice aquí la eliminación de la tuberculosis en países con cargas bajas. Pues sí, hay una disminución muy importante, pero esto ha sido atribuido ¿a qué? Pues a las mejoras en el diagnóstico, en la efectividad, disponibilidad de los tratamientos, en la provisión de vacunación de BCG y en reformas sociales y mejoras de condiciones de vida en estos países. Entonces, obviamente, pues si el resto de los países, sobre todo los que están países pobres, tuviéramos estas características, pues seguramente estaríamos ya disminuyendo y sustancialmente los casos de tuberculosis y la mortalidad por esta arcaica enfermedad, como lo marca esta estrategia global, que hablan de llegar a un 2030 con índices de abatimiento muy importantes de esta enfermedad. ¿Qué otros beneficios los vamos a mencionar de forma rápida para no detener mucho tiempo, porque tenemos poco tiempo para esta plática? El efecto de la vacuna de tuberculosis se ha visto positivo también en algunos cánceres, como es el melanoma maligno, el linfoma maligno, leucemia linfoblástica aguda. Uno de los más, en los cuales se utiliza más la vacuna de tuberculosis, precisamente en el cáncer de vejiga superficial, desde hace pues, más de 40 años. Este estudio muy interesante que se publicó en 2018 también habla de que es una promesa terapéutica aplicar al menos 2 dosis de vacuna BCG cuando la enfermedad ya está establecida en el adulto. Es decir, el niño que se vacunó con tuberculosis no va a proteger contra diabetes tipo 1 cuando ya es una persona mayor, y se supone pues, que el beneficio va a ser en aquellos pacientes que ya tienen más de 20 años de duración con la enfermedad. Aquí hablo de la noticia precisamente de este ensayo clínico que autorizó la FDA en su momento, y donde habla precisamente su autora, la doctora Pausman, explica cómo la BCG aumenta de manera pasajera los niveles del factor de necrosis tumoral, y estos a su vez eliminan las células T dañinas de la sangre en las personas con diabetes tipo 1. Entonces, pues es un estudio muy importante que concluye que efectivamente es un efecto benéfico contra la diabetes tipo 1, y pues siguen todavía algunas etapas de este estudio que nos hablan de esta importancia. Y así como hemos hablado de que el virus del sarampión genera una olvido del sistema inmunológico, una amnesia inmunológica, también se dice que después de la aplicación con la vacuna de BCG, el metabolismo del sistema inmunológico cambia gradualmente a un transporte de glucosa alto y regulado a través de la glucólisis aeróbica, lo cual estos hallazgos apoyan la hipótesis de la higiene y muestran la magnitud de la restauración del sistema inmunológico del huésped humano por las bacterias, ¿sí? Es decir, la BCG restablece el sistema inmunológico
restaurando las T reguladoras y matando selectivamente las células patógenas, como ya mencionamos en la. Otros beneficios en la esclerosis múltiple, como ya lo dijimos, en el cáncer de vejiga, en la lepra, úlcera de Buruli, etcétera. Y pues estos estudios se hicieron en estos cánceres, pero también se observó que cuando ya estos cánceres estaban muy avanzados, el beneficio de la BCG fue nulo, a diferencia de lo que vimos en cáncer de vejiga, sobre todo en cáncer superficial de vejiga, el beneficio es muy importante con esta vacuna. Entre otras cosas, también hay otras enfermedades infecciosas bacterianas que son abatidas en pacientes que se vacunaron con BCG, y también se ha visto un efecto protector contra las alergias, la atopia, el asma. Entonces, pues son importantes estos beneficios. Se dice que en los adolescentes también hubo una reducción del 70% de las infecciones del tracto respiratorias en aquellos vacunados por la BCG. Y pues esta protección está mediada fundamentalmente por la potenciación de la respuesta inmune innata a través de los mecanismos epigenéticos, es decir, podemos modificar el comportamiento incluso de enfermedades que se supone que son hereditarias, no con la BCG, sino en otros aspectos que marca la epigenética puntualmente. Entonces, aquí están los beneficios en enfermedades provocadas por micobacterias y en enfermedades no provocadas por micobacterias. No me voy a detener por obvio de tiempo. Estos son estudios que son importantes nada más resaltar, que tienen que ver con el hecho de que la mamá tenga la vacuna y que haya hecho cicatriz y que también al niño neonato se le haya aplicado. Entonces se dice que hay ciertas protecciones, como en este caso, en este estudio, 83% de estos niños y el 44% de las madres tenían cicatriz de BCG, y entre esta población, a estos niños se les asoció con un 41% de baja mortalidad, a diferencia de los que no estaban vacunados y que no tenían cicatriz, ni ellos ni las mamás tampoco, ¿verdad? Entonces, si la madre tenía cicatriz de BCG, la reducción de la mortalidad era hasta el 66%, pero solo el 8% si la madre no tiene cicatriz. Es un estudio importante, pero pues hay que verlo con mucha calma. Habrá que hacer este análisis muy objetivo para poder evaluar lo que estos autores mencionan en este estudio, donde dicen que los niños con cicatriz tenían una supervivencia marcada sobre los niños que no desarrollaron la vacuna. Entonces, el principal determinante de la cicatrización es la correcta administración intradermática de la cantidad recomendada de la vacuna. Pero ya hay que insistir, el hecho de que no tengan cicatriz no significa que no haya sido inmunógena la aplicación de esta vacuna. Y se sabe también que la vacuna BCG mejora la respuesta a otras vacunas, como es el caso en algunos estudios que se hicieron, donde se demostró que mejoraba significativamente los niveles contra los anticuerpos de la hepatitis B, poliomielitis tipo 1, neumococo e influenza, cuando la vacuna se aplicaba en conjunto con estas vacunas o incluso antes de aplicar estas vacunas también. Aquí tienen ustedes a la doctora Andrea Cruz. La doctora es una excelente infectóloga pediatra del Baylor College en Houston, que se ha dedicado también a la tuberculosis. El doctor Frank es un médico australiano que ha trabajado mucho la combinación precisamente de vacunas de tuberculosis con otras vacunas para lograr mejores índices de protección, no nada más contra la tuberculosis, sino con todas las enfermedades que está estudiando. Este fue un congreso en el 2017, el Congreso Mundial de Tuberculosis en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué se dice de la vacuna BCG y COVID-19? Pues se decía que había protección de esta vacuna, incluso ese año, cuando empezó la pandemia, se decía que protegía la vacuna de tuberculosis contra el COVID, y mucha gente corrió a aplicarse esta vacuna, y por eso también hubo desabasto, porque lamentablemente se les aplicaba a las personas que pedían esa protección, pero se sabe que pues no es cierto. Hay algunos estudios que se están llevando a cabo, pero es que no han demostrado ese efecto protector de la BCG contra el COVID-19. Entonces, no tiene caso que nos detengamos mucho en esto, porque pues, vamos a hablar prácticamente de lo mismo. Sí, algunos estudios como estos dicen que disminuyó las infecciones del tracto respiratorio en general, pero no específicamente contra la COVID-19. Muy bien, entonces vamos a adelantarnos porque ya tenemos muy poco tiempo para concluir con este. De cualquier manera, pues la plática se va a quedar grabada y ustedes podrán seguramente después
leer estas diapositivas con más calma. Y pues ahí tienen ustedes otros de los estudios que tienen que ver con la vacuna BCG y la COVID-19. Y vean ustedes, en la actualidad se están realizando 21 ensayos clínicos controlados aleatorios en todo el mundo para valorar si efectivamente la vacuna de BCG tiene protección contra la COVID-19. Es muy importante que tengamos cuidado con algunas cosas. Cada individuo responde inmunológicamente diferente a las vacunas. Por lo tanto, no siempre va a ser un comportamiento de la vacuna BCG. Hay diferentes cepas de vacuna BCG que se usan en todo el mundo y por eso es que es importante también que la respuesta puede ser diferente entre diferentes poblaciones a nivel mundial. Y también, pues, la respuesta inmunológica va a depender de la vía de administración y de cómo se haya aplicado la vacuna, que a veces en lugar de ser intradérmica se aplica de forma intramuscular o subcutánea también. No es la única vacuna que produce inmunidad entrenada, hay que recordarlo. La BCG no es la única vacuna aplicada en los seres humanos, hay muchas más vacunas obviamente, y las personas vacunadas desarrollan una respuesta inmunitaria entre los 8 y 14 semanas después de la aplicación de esta vacuna, ¿sí? Y también pues hay que entender que a mayor edad del ser humano, menos protección nos ofrece la vacuna de BCG, por eso es que es importante buscar otras vacunas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nada más ya lo comentamos también que se está aplicando en diferentes. Entonces, dicen que si el río suena es porque agua lleva, es decir, las nuevas vacunas deben de tener ciertas características, deberán prevenir la infección y enfermedad después de la exposición, prevenir la reactivación de la vacuna y que funcione como un estimulante adjunto al tratamiento estándar, o bien que favorezca también la respuesta inmunitaria protectora, que evite la respuesta causante del daño tisular, que no genere hipersensibilidad a la prueba de tuberculina, eso es muy importante, que bueno que consideramos eso, que sea más económica y segura que la BCG, lo dudo mucho porque la actual vacuna es una vacuna segura y yo creo que la más barata de las vacunas que seguramente habrá de las nuevas vacunas para tuberculosis. Que no haya efectos secundarios, todos sabemos que no hay vacuna que no los tenga, y que se asegura sobre todo en pacientes inmunodeficientes o con alguna alteración física de otra naturaleza. Entonces, son tres enfoques principales para el desarrollo de las vacunas: construcción de una nueva vacuna, ya sea recombinante con mayor potencial inmunogénico, una vacuna de refuerzo considerando una inmunidad por una vacunación previa, BCG, y nuevas vacunas terapéuticas que sean consideradas para eliminar completamente la BCG y poder utilizar otras vacunas, como bien se dice aquí, ¿no? Y este es el catálogo de nuevas vacunas hasta enero de este año, del 2026, y está muy interesante, vale la pena que lo vean ustedes con mayor detenimiento, porque vean ustedes viene de qué están hechas estas vacunas y su plataforma es de micobacterias vivas atenuadas, inactivadas, de vectores virales, de RNA, como ven ustedes aquí, que hay dos vacunas. ¿Cómo está el estatus de estas investigaciones? Si es un estatus activo o no activo. ¿A quiénes van dirigidas la protección de estas vacunas? Como ven ustedes aquí, ¿verdad? A ancianos, adultos, adolescentes, niños, infantes, etcétera. Entonces, viene muy didáctica, vale la pena que la vean. Y pues las que más prometen, hace unas semanas, 2 semanas, que veíamos a la doctora Helen McShane hablar de las nuevas vacunas, es una experta en vacuna para tuberculosis, y justo ella nos hablaba de estas dos vacunas, sobre todo las más importantes, esta otra que es la que está trabajando ella en esta vacuna. Entonces, pues ahí tienen ustedes algunas de las condiciones que debe tener. Entonces, con una vacuna que asegure más del 75% de efectividad en 10 años, nos ahorraríamos hasta 25.000 millones de dólares. Imagínense, ¿qué podríamos decir? Entonces, no es aceptable una muerte por tuberculosis teniendo una vacuna. Lamentablemente, el médico no piensa en tuberculosis. Vean ustedes, este es un estudio que hicimos hace algunos años y demostramos que el 82% de los pacientes que tenían baciloscopía negativa tenían cultivo positivo. Entonces, en los laboratorios donde no se corre el cultivo
porque la vaciloscopía fue negativa, estamos perdiendo 8 pacientes de cada 10 por no hacer la corrida de los cultivos después de una vaciloscopía negativa. Estas nada más son casos, ejemplos importantes que ya hemos platicado o hemos comentado en otras charlas. Y finalmente, pues miren, esta es una paciente que la vieron 5 médicos hasta que se le tomó precisamente ya estamos en tiempo, ya vamos a terminar una radiografía, el radiólogo que le tomó la radiografía me la manda, le tomamos la tomografía y ven ustedes cavernas y un patrón miliar importante. 9 meses después del tratamiento, aquí tienen ustedes el resultado de estas. 5 médicos la vieron previamente y mismo pensó tuberculosis. Hasta estos son casos de vida importantes de nuestros pacientes con tuberculosis en 34 años que ya tenemos en este campo de la tuberculosis. El más importante, pues la van a ver ustedes aquí a Carmen caminando y luego corriendo, Agripina con tuberculosis intestinal, Bernardo y Carmen con tuberculosis mal de Pot, se operaron y les fue muy bien, vean ustedes ahí. Felipa con tuberculosis pulmonar, Mariana con tuberculosis meningia también. Y aquí vemos a Lupita Zaragoza con tuberculosis meningia también, que desarrolló como secuela un problema ocular, sin embargo pudimos recuperar la visión al 100% sin ningún problema. Okay, entonces, bueno, pues ahí también esta chicuela en que nos encontramos en nuevos viajes. Yo no quiero seguir viendo estas tablas a nivel mundial, mucho menos ver pacientes con tuberculosis, madres desnutridas con hijos desnutridos, vulnerables a la tuberculosis. Entonces, qué bueno que pudiéramos tener clínicas bien instaladas, bien armadas, con laboratorios de primer mundo para poder llegar a un diagnóstico rápido y expedito y poder tratar también de forma rápida a nuestros pacientes, que podamos tener lugares donde hospedar a aquellos pacientes con tuberculosis que no tienen lugar donde quedarse, que son personas sin hogar, donde las familias los expulsaron por tener esta lamentable enfermedad. Y nada más les quiero presentar, estos son los 3 libros que actualmente su servidor tiene publicados. Todas las regalías de mis libros y ahora de mis canciones las dedico a hospitales de niños. Aquí en Ciudad Juárez, pues las voy a dedicar al Hospital Infantil de Especialidades en Ciudad Juárez, una parte, y la otra parte la vamos a dedicar ahora al Hospital General del ISSSTE, aquí en Ciudad Juárez, donde actualmente yo soy el director de este hospital y donde veo muchas necesidades y requerimos de apoyos. Entonces, si lo pueden hacer, compren estos libros, los pueden comprar por Amazon, les van a llegar a cualquier parte del mundo. Ayudemos, porque no hay dinero que alcance para la salud. Tampoco le podemos dejar toda la responsabilidad a los gobiernos. Sabemos que no hay dinero que alcance. Entonces, aquí tienen ustedes estos 3 libros que pueden ayudarnos. Y pues aquí también en todas las plataformas de streaming, todas las plataformas digitales de música, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en YouTube Music, etcétera, las que ven ustedes aquí, pues van a poder escuchar mi primer álbum, esta primera obra musical, mi primer hijo musical, que espero a los que ya lo escucharon les guste, y por los que no lo han escuchado, escúchenlo, seguramente les van a gustar, porque esta es buena música, no es la música de Peso Pluma, les aseguro, y creo que el objetivo, sobre todo, de ayudar a los que menos tienen, es lo que nos debe de orillar a apoyar esta causa. Si hay alguna pregunta, con todo gusto la responderemos. Eduardo, tú nos dirás en qué momento podemos responder. Bueno, pues les agradezco y aquí está mi correo electrónico por si alguien tiene alguna pregunta, directamente me la puede enviar y con gusto le responderemos ahí. Si alguien quiere tener alguna literatura, si alguien quiere tener las tablas del Excel que desarrollé hace algunos años y que se utilizan a nivel nacional para calcular las dosis y proporcionar los medicamentos, tanto DOT-VAL como ahora los medicamentos que ya tenemos en México, que son tabletas dispersables, con todo gusto les envío estas tablas donde nada más ponen el peso de su paciente y les dice a qué dosis queda cada medicamento y cuántas pastillas hay que diluir en agua y cuánta cantidad se debe tomar. Bueno, pues de nuevo muchas gracias, Dios los bendiga y estamos a sus órdenes. Muy amables. Doctor, muchas gracias por su presentación. Quizá el mayor problema que hemos tenido con respecto a la vacuna
es que hemos tenido periodos de desabasto en los cuales muchos niños se perdieron o muchos sí regresaron para que se aplicara la vacuna. Eso nos ha llevado a que actualmente veamos niños que aún no cuentan con la vacuna BCG. Y la pregunta más común en muchos casos es niños o jovencitos que se fueron lo más común, a Estados Unidos, no recibieron la vacuna de BCG y ahora regresan siendo adolescentes. Ahí usted, ¿qué recomendaría? Que estos niños sí se vacunen, que ya son jovencitos prácticamente, siendo que la vacuna, el tiempo máximo para aplicarlo se considera a los 5 años. Sí, doctora, buenas tardes, mucho gusto saludarla. Perdón, bueno, Sí, por favor, ¿podrías encender tu cámara? sí, lo que pasa es que no estoy en la oficina ahorita, Lalo, pero aquí la prendo. Estoy ahorita aquí en un entrenamiento con mi hijo. Yo sé que a ti te encanta el fútbol y estoy ahorita precisamente con mi niño que lo convocaron aquí a una visoría que tuvo en Bravos de Ciudad Juárez y estamos aquí pues muy contentos porque pues hay pinta. Le dije, tú nomás sigue el ejemplo de mi estimado amigo Lalo. Pero aquí estamos. Sí, les comento que en México, bueno, que en general en los países donde hay más de 20 casos por 100,000 habitantes de tuberculosis, se recomienda, no, ya no se recomienda después de los 14 años aplicar la vacuna de BCG, porque se supone que ya tuvimos contacto con la micobacteria y ya no es necesaria. Por eso también se recomienda que a esa edad, antes de los 14 años, no se aplique la prueba de tuberculina para decidir si se aplica o no la vacuna. En el caso de los jóvenes o de los niños que se van a Estados Unidos, sobre todo es muy frecuente que veamos aquí en la frontera jóvenes que se vienen a estudiar a Estados Unidos y que de forma obligatoria, ya sea que se aplique la prueba de tuberculina o el IGRA, ya sea el cuantiferón o el T-Spot, y si sale positivo, pues obviamente estos jóvenes o niños se ven, tienen que aplicarles o ofrecerles un tratamiento preventivo por el hecho de que es positivo. En muchos de los casos son niños que sí traen vacuna y que obviamente pues puede ser un falso positivo por la vacuna. La ventaja del T-Spot o del cuantiferón es que no hace reacción cruzada con la vacuna de BCG. Por lo tanto, si este estudio da positivo, significa que ese pequeñito sí tiene contacto o trae la micobacteria dentro de su cuerpo. Por lo tanto, sí es conveniente en ese paciente ofrecerle un tratamiento preventivo. Y obviamente la gran mayoría de los niños que van hacia los Estados Unidos viven en el hábitat de latinos que también pues con alta frecuencia en Estados Unidos, por ejemplo, los latinos y los afroamericanos son los que con mayor frecuencia tienen tuberculosis. Por lo tanto, aun y cuando no tengan vacuna, y si es positivo, esos pacientes o estos contactos requieren de un tratamiento preventivo. Sí, pero esa es la situación básicamente. No sé si respondo con esa la pregunta, doctora. Sí. Ahora, otra pregunta muy común en las mamás, lo que usted ya decía, cuando se les aplicó la vacuna y no hicieron una reacción, puede ya haber tenido una respuesta inmunológica, pero eso le genera realmente mucho conflicto a las mamás porque siempre dicen es que no hizo reacción y para ellas su angustia es que el niño en algún momento pueda tener la enfermedad. Entonces, a veces sí esto es como un motivo muy frecuente de consulta de por qué mi hijo no hizo reacción, ¿no? Sí, hasta un 17-20% de los pacientes que se les aplica la vacuna no hacen cicatriz. E insisto, eso no significa que no haya sido inmunógena, pero con mucha frecuencia sucede eso. Y bueno, lo único que puede suceder es que apliquemos la vacuna de nuevo, que al aplicarla por segunda vez y demostremos a la mamá que sí la estamos aplicando, puede de nuevo no hacer cicatriz o en su defecto hacer una cicatriz un poco más importante porque puede hacer un efecto de refuerzo, conocido como booster acá en el idioma de Shakespeare, y entonces podemos tener una reacción un poquito más importante, más severa, después de aplicar una segunda dosis. Entonces, es muy necesario que hablemos con los papás, con los padres de familia y digamos, ok, corremos el riesgo de estas dos situaciones, que no vuelva a hacer cicatriz o que haga una respuesta más importante. Incluso cuando aplicamos la prueba de tuberculina, en algunas ocasiones, en pacientes que tienen BCG, antecedente de aplicación de BCG, se puede volver a presentar la respuesta, la reacción en donde se aplicó la vacuna. Eso se le conoce como reacción de Schwarzman.
y está bien conocido. No es muy frecuente, pero sí, al menos su servidor, he visto 2 casos donde se aplicó la prueba de tuberculina en niños de 4 o 5 años y volvió a responder la cicatriz de BCG, o como lo vemos también el paciente con Kawasaki, que incluso muchas veces el primer dato que nos dice que puede ser un Kawasaki es que de pronto aparece, brota de nuevo la reacción de la vacuna BCG también. Si me permites, Nancy. Sí, Sí, bueno, primero felicitar a Isaías. Siempre es muy agradable escucharte, Isaías, porque siempre Gracias. traes cosas muy novedosas y muy buenas. Y además de que eres tan polifacético y eres bueno para todo, además. Pero fíjate que recuerdo que hace 16 años viniste acá a Veracruz, Y, que yo presenté un diagnóstico de tuberculosis ganglionar en una muchachita adolescente. eh, Y en aquel entonces hablábamos, te estoy hablando de esa época neoliberal, ¿verdad? Para hablar en términos más o menos no en las empieces, que, hombre. en las que en México se producía BCG, en la que estábamos en coberturas de vacunación muy buenas y que desgraciadamente teníamos acá en Veracruz diagnósticos tardíos a pesar de que los habían visto varios médicos. Eh, ya había el Minimi, Ya está, míralo. sí, y hablábamos precisamente de situaciones en las que pues la tuberculosis seguía siendo un padecimiento de pobres. Eh, y ahora viene a colación porque vi con mucha atención tus gráficas y todo, pero no hablaste de lo que pasó ahora en la pandemia, porque Sí, a sí. partir de la pandemia pues vino una catástrofe, por así decirlo, claro, la pandemia por sí misma, pero vinieron muchos cambios que tuvieron repercusiones en otras enfermedades. Dentro de ellos, en Birmex se dejó de producir BCG, tuvimos ahí casi 3 años sin BCG en México, eso va a tener una repercusión seguramente. Y pues habíamos dejado de ver, al menos acá en el sureste, pues padecimientos de tuberculosis peritoneal y otras presentaciones. También, o sea, yo quisiera aprovechar ahorita que tengo el uso de la palabra para dejarte esas tareas ahorita con tus comentarios, pero también hemos visto ahora coberturas menores en casi todos los padecimientos, ahora parece que se están corrigiendo, pero hemos visto el desmantelamiento de una dinámica de distribución, de red tría, de programación, de las semanas de vacunación, de las campañas en territorios de difícil acceso, etcétera. Y tal parece que hay una política de austeridad en la que pues no se gasta o se trata de gastar lo menos. Eso por un lado, en cuanto a la BCG, su diagnóstico, y luego los centros especializados de tuberculosis. Bien decías tú que hay vaciloscopías que salen negativas y cuando le hacen el cultivo, pues sale positivo. Aquí en Veracruz se necesita mandar al Centro de Enfermedades Infecciosas y Tropicales en Jalapa, porque si no, no hay manera de diagnosticar. Y en la misma Ciudad de México, pues hay un centro para específico. Yo estoy pensando, ¿dónde es más común la tuberculosis? Allá en Chihuahua, pues tú tienes a los tarahumaras, ¿no? Y que pues están en situaciones más difíciles de acceso y todo a los servicios de salud. Entonces, se vuelve como que un poco complicado y desgraciadamente, pues estamos teniendo una serie de problemas por esa austeridad republicana, el bajar el Producto Interno Bruto destinado a la salud y el olvidarnos un poco que las vacunas pues, es un derecho dentro del derecho de la salud que le ofrecemos a los ciudadanos mexicanos y que debe de haber una responsabilidad del gobierno. ¿Cuál es tu comentario para eso? Bueno, primero que nada, respondiendo a lo de la pandemia, efectivamente, la pandemia condicionó un retroceso de casi 10 años en cuanto a la
incidencia de casos y de casi 17 años en cuanto a la mortalidad. Porque no hay que olvidar que durante esa temporada todos los recursos que estaban destinados a nivel global para la tuberculosis, tanto económicos, humanos como de infraestructura, se dedicaron a la COVID-19. Y por otro lado, el temor de la gente de salir a la calle y contagiarse de COVID-19 condicionó que no acudieran a las clínicas por sus medicamentos, a sus revisiones, etcétera. Y lamentablemente tuvimos muchos abandonos, muchos fracasos y obviamente pues eso condicionó también generación de resistencias. En cuanto a la cuestión de las vacunas BCG, efectivamente, eh, tristemente, por cuestiones de un mal análisis, si quieres tú político, si quieres tú de las nuevas autoridades que entraron el sexenio pasado, que no ventilaron, que simplemente y llanamente pensaron. Lo que pasa es que muchos gobiernos piensan que ahorrar significa no gastar y es un completo error. Ahorrar significa optimizar y gastar bien. Y tristemente, pues nos hicieron pensar que para beneficio del pueblo mexicano había que cancelar algunos contratos porque supuestamente se estaban dando pues ciertas prebendas, ciertas cositas, ¿verdad?, que se le daban a estos proveedores. Pero eso condicionó justo que no tuviéramos durante esos 3 años o un poco más algunas vacunas, entre ellas la que menos tuvimos fue la vacuna para tuberculosis. Y entonces se tuvo que buscar alternativas que se encontraron pues a posteriori, pero además de lo que la pandemia provocó, no hay que olvidar que el daño por falta de vacuna de BCG no es inmediato. Lo vamos a tener años después de que no se aplicó la vacuna y obviamente los casos de tuberculosis graves, sobre todo meningias o extrapulmonares en general, se van a presentar después. No van a ser inmediato, no va a ser en el recién nacido, no va a ser en el lactante, y probablemente ni en el escolar. Entonces, sí, efectivamente, en nuestro país, por ejemplo, en lugar de abatir los índices de tuberculosis, aumentaron también. Y en general, por eso les presenté esas gráficas, porque se pregona mucho de que tenemos una buena cobertura de la vacuna de BCG y en general de todas las vacunas. Sin embargo, ya vimos que aunque nos digan que tenemos el 100% de vacunación, en años consecutivos, hasta por 10 años nos están diciendo que tenemos el 100%, pues ¿qué sucede? No deberíamos de tener tampoco meningitis tuberculosas en menores de 5 años y sin embargo las tenemos. Aquí en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, el año pasado tuvimos 19 casos de meningitis, de las cuales 6 fueron en menores de 5 años. Entonces, definitivamente, pues se gasta dinero en cosas que nosotros vemos que realmente no son prioridad. Yo siempre lo he dicho, y al igual que tú, Lalo, yo manejaría la economía de un país como mi casa. Mi economía en la casa, si no hay dinero para diversión, pues no se gasta en diversión, ¿verdad? Si no tengo para un tren, pues me voy en autobús, ¿verdad? O me voy caminando a la escuela y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que son conceptos mal entendidos, pero nos quieren hacer ver que se está ahorrando y no es cierto, se está gastando en otras cosas y quién sabe dónde estén llegando esos recursos. Alguna vez se los dije y te lo vuelvo a repetir, era risorio que el presupuesto para el estado de Chihuahua de 350,000 pesos se otorgaba y no iba a alcanzar para nada, ni siquiera para capacitaciones, gasolina, vacunas, etcétera. Y en la ocasión en que tuvimos 9 millones de pesos hasta para pensar en construir una clínica estatal de tuberculosis, llegaron las elecciones y el partido oficial desapareció esos 9 millones de pesos. Bueno, esa es otra cosa que pues hay que comentarlo porque no podemos dejar fuera la medicina de la política, de los aspectos socioeconómicos de un país. Pero creo que definitivamente no estamos cumpliendo ni la constitucionalidad, ni los acuerdos internacionales de que todo niño y niña, adolescentes en el mundo reciban las vacunas que merecen y deben recibir. Totalmente de acuerdo contigo y además, pues un análisis eh, de un científico, de un experto como tú, que tienes tantos años siendo líder en este tema de la tuberculosis. A mí me gustaría, si me lo permite Nancy, ya que abusé del uso del micrófono, pues preguntarte, ¿cuál consideras tú
que sería la solución, porque la tuberculosis es un padecimiento de primer contacto. Y tenemos desgraciadamente diagnósticos tardíos y uno de los problemas de la tuberculosis son tratamientos complicados, que son largos y que trae una serie de repercusiones en problemas de abasto, de que el paciente no abandone el tratamiento y también de formación de cepas que son resistentes y que pues no tenemos manera de diagnosticar, no tenemos manera de tratar. No sé, ¿cuál consideras tú que sería la solución desde tu punto de vista? Lo número uno, mi estimado Lalo, es mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestra población. Porque, digo, sí se presentan casos en personas que no tienen un nivel socioeconómico bajo. Yo he tenido un caso de un dueño de varios ranchos donde tuvimos a su hijo con tuberculosis y justo se contagió de los vaqueros que eran indígenas taromaras que trabajaban en su rancho. Entonces no está exento ni el hijo del mismísimo presidente de X país, ¿no? Pero definitivamente, por eso presenté ese artículo donde habla de cómo los países de altos ingresos han mejorado o han abatido los índices de tuberculosis, pues porque mejoraron condiciones de higiene, de alimentación, porque mejoraron obviamente los índices de cobertura de la vacunación o de tratamientos preventivos, porque además de ello tienen tratamientos como en la actualidad existen, que afortunadamente en México poco a poco ya estamos teniendo esos tratamientos que podemos usar en esquemas cortos, incluso para tuberculosis resistente ya tenemos un Bipal que podemos manejar de 6 a 9 meses para tuberculosis multidrogo resistente y funcionan bastante bien, se sabe que funcionan igual que esos tratamientos que dábamos de 18 a 24 meses, pero obviamente pues no los tenemos. ¿Por qué? Porque en la cantidad que tenemos, incluso cada año nos quedamos cortos. Llega el mes de octubre y ya no tenemos tratamiento de tabletas dispersables que justo hace 3 o 4 años apenas llegaron a nuestro país para poder tratar pacientes con tuberculosis en la población pediátrica, que era uno de los vacíos que teníamos a nivel mundial. No había medicamentos para nuestra población pediátrica. Y ahora que ya la tenemos, que la conseguimos por medio del comité Green Light, del comité Luz Verde, a costos bastante más bajos que lo que debería de costarnos a cada país. No los tenemos porque se hacen peticiones se hacen pedidos muy cortos y que lamentablemente pues no llegan. Ahorita yo tengo pacientes que inicié un tratamiento con dispersables y ya no tenemos tratamientos, por ejemplo, con medicamentos individuales, con rifampicina, por ejemplo, para poder tratar un paciente, un contacto de un paciente que es resistente, por ejemplo, a isoniazida. Y con la pura rifampicina podemos prevenir que el paciente, que el contacto pudiera evolucionar a una enfermedad. Lamentablemente no tenemos esos medicamentos. En la frontera, para fortuna de los que vivimos acá en la frontera, y yo que estoy a cargo del proyecto binacional de tuberculosis juntos, todo paciente que tiene vínculo binacional, es decir, que cruza a un lado a otro o que tiene familiares que cruza de México a Estados Unidos y viceversa, pueden hacerse acreedores a que el estado de Texas les dé los medicamentos individuales, los estudios de laboratorio, gabinete. Y es cuando uno pregunta, ¿por qué un país extranjero, por qué un estado vecino de otro país tiene la capacidad de apoyarnos a nosotros y nosotros pudiéramos hacer eso también y conseguir esos medicamentos, que no hubiera desabasto de medicamentos, que no hubiera desabasto de... ¿Cómo estamos dando dádivas a la población en lugar de generar fuentes de empleo para que podamos, esa gente no tenga que cargar con gastos catastróficos como son los que la tuberculosis provoca? Lamentablemente es gente que termina vendiendo el carrito de su negocio para poder tratar a un paciente con tuberculosis. Lo vemos constantemente. Personas, adultos con tuberculosis son despedidos de las empresas. Personas con tuberculosis son divorciados, se separan la pareja porque no quieren vivir con una persona porque es demasiado estigmatizada esta enfermedad. Entonces yo creo que fundamentalmente la mejora de una economía en la creación de fuentes de empleo para que no se carguen los gastos catastróficos y obviamente las mejoras en el estatus sanitario de nuestra población, y me estoy refiriendo a higiene y a nutrición.
Si mejoráramos esas condiciones, si no tuviera que estar trabajando la pareja y tener que ir a tener uno, dos, tres trabajos, como incluso los médicos lo hacemos, pues no tendríamos esa problemática de estar preocupándonos que nuestros hijos no tuvieran vacuna y que además de eso fueran vulnerables a presentar esta enfermedad o cualquier otra enfermedad infecciosa derivada de una falta de protección inmunológica por desnutrición o por otras causas. Y ya por último, fíjate que ahora, pues sabemos que el ganado es uno de los principales actores para la transmisión de la tuberculosis, ahí con el Mycobacterium. Y pues yo no sé si hay programas que estén vigilando constantemente o debería de haberlos. Y hay gente pues que todavía no hace pasteurización de su leche pero se me ocurre otra cosa que pues es lo actual, que es el cambio climático. Ya hemos visto que el cambio climático, con el calentamiento global, el estrés hídrico y la contaminación, pues ha traído una serie de cambios en enfermedades por vectores y en el comportamiento de otras enfermedades que generalmente eran de verano, pero ahora se presentan en invierno, o otras al revés, que eran de invierno y se presentan en el verano. La tuberculosis, una de sus características es que puede ser una gran simuladora. Y entonces pensarse en un montón de cosas menos en tuberculosis. Y me gustaría que hicieras un comentario de las posibles repercusiones de este cambio climático con respecto a la tuberculosis y su panorama. No, es un hecho que el cambio climático está afectando lo que el hecho de tener mayor meses con época de calor, que todos sabemos que la tuberculosis, su medio ambiente para pre- prevalecer y permanecer en el medio ambiente, pues es un clima tropical, básicamente. Entonces ya no tenemos, aquí en el norte, por ejemplo, en tiempo de invierno teníamos nevadas todos los años y ahora llega a diciembre y todavía está uno usando playera, usando la camisa sin ningún problema. Realmente la chamarra la usamos en enero, si quieres en febrero, y aunque incluso nos nevaba en alguna ocasión en el mes de abril, mes de mayo, ahorita la época de calor es mayor y eso que ha condicionado que obviamente en meses donde no deberíamos de tener tuberculosis la estamos teniendo y se ha ido incrementando el número de casos. Pero esto no es prevalente nada más del estado de Chihuahua, esto lo vemos en toda la República. Si vemos el comportamiento de la tuberculosis en 2 décadas atrás, cuando todavía no tenemos tanta contaminación, tanta afectación del medio ambiente, hay un comportamiento ciclado de la tuberculosis y de otras enfermedades infecciosas, como lo hemos visto, ¿sí? Y por otro lado, pues definitivamente esto repercute también en la cuestión de la agricultura, de la ganadería. Y sí, lo que comentabas ahorita, el ganado, en otra época el 70% del ganado vacuno en México estaba contaminado con Mycobacterium bovis. Sin embargo, hay que reconocer también en el área de la tuberculosis zoonótica, ha habido muchos avances y definitivamente el cuidado, la prevención de esta enfermedad en los animales, sobre todo en el ganado vacuno, ha visto una mejora importante también. Pero aún así seguimos viendo casos de tuberculosis renal, digestiva, extrapulmonar, secundaria a la ingesta de productos lácteos no pasteurizados, sobre todo de leche bronca. Gracias, Nancy. Tu micrófono No se le escucha, está doctora. apagado. Le comentaba, quizá ahorita estamos viviendo también otro problema con las políticas de migración de Estados Unidos. Mucha gente que estaba trabajando, duró muchos años trabajando allá, viene con historia de tos recurrente y pruebas de cuantiferón TB Gold positivos. Entonces, personas que estuvieron muchos años allá, que no son derechohabientes a ninguna institución, que tenemos que derivarlos a alguna clínica para que se les puedan completar los estudios y puedan recibir tratamiento. Esto también nos está poniendo en riesgo porque esas personas deportadas, podríamos decirlo así, van a contagiar a otros de aquí. Sí, definitivamente, aquí en la frontera, ustedes saben, es el paso hacia el país vecino y tenemos migrantes de todos los países prácticamente. En lo personal, en el hospital infantil, en la clínica de tuberculosis, yo tengo pacientes haitianos, colombianos, venezolanos, cubanos con tuberculosis y los papás igual. Entonces, obviamente, estas personas
viven en albergues que se proporcionan aquí, ya sea de la iniciativa privada o por parte de los gobiernos municipal o estatal, y obviamente ese hacinamiento condiciona la diseminación de esta enfermedad también. Y pues lamentablemente una buena parte de los casos que tenemos aquí de tuberculosis del 2024 para acá, que fue cuando se agudizó más la crisis, donde ya no me permitieron el paso de migrantes, se incrementó estos casos de tuberculosis, que se ha dicho de paso, la Secretaría de Salud los tiene identificados, los tiene anotados, y bueno, pues les está dando todos los beneficios, sobre todo en el caso de los niños. Pero fíjense, curiosamente, estamos atendiendo migrantes de otros países, que no está mal, son seres humanos y tenemos que atenderlos, pero lamentablemente me tocó ver un paciente con 3 niños autistas y uno de ellos no lo quisieron ver en el hospital infantil porque el CURP estaba equivocado, pero a los pacientes migrantes que ni siquiera tienen CURP se les da la atención sin ningún problema. Entiendo, digo, insisto, son seres humanos, merecen la atención, pero no es posible que en un país donde un mexicano presenta su acta de nacimiento, pero no tiene el CURP, no le quieran dar la consulta, y tristemente en una familia con 3 niños con autismo y problema severo. Entonces, no, definitivamente que uno de los factores más importantes que tenemos ahora, en cuanto a enfermedades infecciosas, y que no, la tuberculosis no es la excepción, es la migración, porque además también los medios de comunicación, los medios de transporte ya son más rápidos, ya son más baratos, ya nos permiten hacer uso de ellos, y obviamente pues eso permite que las patologías infecciosas que prevalecen en un país vayan a dar al otro, sin ningún obstáculo. Ahora, actualmente el uso de las drogas nos ha invadido considerablemente. ¿Qué tanto han visto que las drogas favorezcan el incremento en los casos de tuberculosis? Completamente. Yo creo que nuestro país ocupa el cuarto o el quinto lugar de factores predisponentes para que se infecte o se contagie la tuberculosis. ¿Verdad? O sea, hace vulnerables sobre todo a los que hacen uso de drogas, inyectables, intravenosas, y que no tienen hogar. La gente que vive sin hogar son fundamentalmente los pacientes que vemos. De hecho, son pacientes que además cursan también con el binomio VIH-tuberculosis, incluso con el otro binomio que es tuberculosis-hepatitis C, que también ya vemos mucha hepatitis C en pacientes con tuberculosis, y ahora también ya lo vemos el binomio que se conoce tuberculosis COVID-19, que se ha dicho de paso, el doctor Domingo Palmero en Argentina hizo unos estudios formidables sobre COVID y tuberculosis 19, perdón, COVID-19 y tuberculosis del 2020, 3 o 4 años después, presentó unos casos muy importantes de cómo hay esa relación del paciente con tuberculosis que lo hace muy vulnerable a COVID y viceversa. Sí, definitivamente las drogas es otro de los factores principales para la diseminación de esta patología. Pues definitivamente estamos ante un problema que tenemos que poner todos de nuestra parte para que esto no nos siga superando. Y pues muchas gracias por su participación, doctor. Le agradecemos mucho. Que esté muy bien. No, al contrario, Dios los bendiga, estamos a sus órdenes. Dale un abrazo, Hasta, doctora, un abrazo, bendiciones. hasta Bye luego. bye, saluda, hijo. Bye bye. Bye. Bueno, como parte ya de nuestra última ponencia, daremos